puedo decir que yo presencié y he visto los niños cómo estaban en ese lugar. Es inhumano ver a los niños con sarna, por ejemplo. Yo les cuento, totalmente desnutridos. O sea que estamos hablando acá también de una problemática con relación a esa comunidad. Entonces, ver de ese lado para tratar de llegar a un fin a este conflicto. Con relación a la parte técnica, le voy a pasar a la doctora Diva para que le explique un poco la investigación que hicimos sobre la finca 1628. Muy buenos días a todos los presentes. Muchísimas gracias por esta oportunidad de volver a exponer este caso. Así como dice la doctora Michelle, esta es una problemática que va mucho más allá de un caso concreto, sino que es una problemática social. Hay demasiados puntos en los que hay que asistir a las comunidades, en especial a las personas más vulnerables de esas comunidades, que son los niños, que están creciendo en ese ambiente y que están viendo cosas que de repente no tendrían que estar viendo. En cada comunidad, así, a raíz de todos estos conflictos, yo decidí hacer una especialización en derechos de los pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional en la Universidad Carlos III de Madrid. Especialización esta que he terminado, y por eso es que me toca mucho todo el tema de los indígenas, porque de verdad estos niños están muy vulnerados. La familia Torras está siendo doblemente victimizada una y otra vez, exactamente a un año de que haya estado la familia pidiendo auxilio de las autoridades y de la justicia en videos que están grabados y que el senador Fidel Zavala ha presentado. Exactamente a un año de esos videos en los cuales el señor vino y llorando pidió auxilio, que por favor les cuiden porque ellos tenían miedo, sucede el ataque. Entonces, técnicamente hablando, yo me quiero remitir a una investigación que hicimos a través de varios pedidos de acceso a la información pública y amparos de acceso a la información pública, en el cual encontramos que existen 12 títulos que fueron denunciados por el expresidente del INDI, Julio Colmán, ya en el año 1998. Esos 12 títulos, las denuncias estaban inscritas en irregularidades registrales, pero de alguna forma, de repente hay cosas que desaparecen. Inclusive llegar a obtener estas informaciones públicas fue toda una odisea, porque las primeras respuestas que obteníamos era que esos documentos no existían, pero insistimos, fuimos vía amparo y sí logramos recuperar el libro JUN, como le dicen, en donde se le dio entrada a las 12 denuncias. Logramos recuperar los dictámenes que el fiscal general redactó del modus operandi, de cómo se hacían esos fraudes. Y les doy un ejemplo: en el registro público no existía una finca madre, no existía una inscripción número 1, no existía una inscripción número 2, pero allá aparecía una inscripción número 7, una finca. Y esa finca empezaba a ser transferida con una diferencia de meses. Transferían hasta que le transferían al INDI. Y generalmente la transferencia al INDI ya llegaba sobrefacturada y comprada con el propio cheque del INDI. O sea, el INDI le daba a una persona la plata y esa persona se iba y compraba la finca y venía como dueño y le vendía al INDI más caro. Entonces es un negociado. 14.000 millones de guaraníes para aquella época es el fraude que se llegó a descubrir después de una auditoría. Pero desaparecieron documentos de la Contraloría, desaparecieron documentos, algunos que todavía la Fiscalía General, con su buena predisposición, sigue buscando varios de los dictámenes, pero tememos que algunos de ellos hayan desaparecido, pero gracias a Dios muchos encontramos. Esta finca 1628 y otras fincas de Itacurú que también están invadidas hoy y que también tienen conflicto y que también están litigando legalmente,
logramos encontrar, ¿verdad?, la mesa de entrada varios de los dictámenes, y por eso es que hoy venimos a hacer énfasis en eso, porque existe una ley de peculado que dice que el que hizo mal uso de los bienes del Estado cometió peculado, pero también los cómplices. O sea que si hoy nosotros no investigamos eso, si no sacamos a limpio esa historia, estamos siendo cómplices de peculado. Entonces, yo presenté al INDI todos los documentos en un expediente, todas esas mesas de entrada y todos los documentos obtenidos a través del amparo, y hoy le pido acá al presidente del INDI, que es la primera oportunidad que yo tengo de hablar con él, le pido que por favor busque ese expediente y se interiorice de esas denuncias, porque también existe otra cosa sobre esta finca 1628. Siempre se habla de mensura, pero la mensura lo único que hace es poner en físico lo que dice el título en el terreno. Sin embargo, no otorga derechos. Una reivindicación sí. En ese juicio de reivindicación que inició el INDI, que nadie habla, porque todo el mundo pide que se mueva la mensura, pero nadie pide que se mueva la reivindicación. ¿Y por qué? Porque en la reivindicación se hizo por decirle en un lenguaje fácil, una contrademanda de nulidad de título. Entonces se hizo la reconvención por nulidad de título, entonces ese a nadie le interesa mover, porque ahí sí hay que investigar y hay que llegar al fondo de la cuestión para ver si es falso o no el título. De cualquier manera, por la teoría de los actos propios, si el INDI, su propio presidente como ente, ya denunció la falsedad de esos títulos y el fraude, no puede denunciar y después venir y decir, no, yo no denuncié. Eso en el derecho no existe. Uno no puede decir y desdecirse a la vez. Entonces, por eso es que es muy, muy, muy importante que se haga el estudio de título de todos los antecedentes, que hoy ya escuché que la directora de los registros ya está en eso y que encontró muchísimos fraudes y muchísimos títulos voladores. Porque esta situación que se dio con esta familia no es la primera vez que sucede. Yo tengo fotos y filmaciones de otros actos de violencia, pero lastimosamente no todos quedan filmados. Entonces, por eso es que hoy venimos a pedir que por favor se dé atención a esa situación, porque ahí sí vamos a poder darle una solución real a esta gente, a estas comunidades que necesitan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Presidente del INDI. Gracias, senador. Realmente yo primero quiero manifestar que lamento mucho los hechos ocurridos. En ningún momento en nuestro ánimo está la violencia, en ningún momento en nuestro ánimo está incitar a esto y bueno, y mucho menos aceptarlo, ¿verdad? O sea que los hechos ocurridos y que son de público conocimiento son realmente lamentables, ¿verdad? Yo les quiero informar que en la semana estuve trabajando en la zona, hablando con la gente, con la comunidad, tratando de explicar un poco los problemas que ya tenemos dentro de esa comunidad y de ese distrito, y también con un estudio que nos entregó la presidenta del INDER, en donde ellos hacen un estudio de título y un estudio un poco de ubicación a través de una consultora privada, y se establece de que la propiedad, si existiera, estaría al otro lado del río, ¿verdad? Entonces, con esos argumentos hemos hablado mucho con la comunidad. Después seguramente le voy a pedir a la señora Judith que nos hable un poco de las condiciones
psicológicas en que se encuentra esa comunidad hoy día. Y bueno, finalmente logramos hacer los traslados provisorios a 4 comunidades. La mayor parte, aproximadamente 25 personas, entre hombres, mujeres y niños, fueron trasladados a la comunidad 6 de enero, bajo el liderazgo del señor Basilio Chamorro. Capotú, 6 de enero, ¿verdad? Sí. 9 personas fueron trasladados a la comunidad del señor Eusebio Gauto, que forma parte un poco también de Capotú, 6 de enero. 9 personas fueron trasladados ahí. 7 personas fueron trasladados a la localidad de Raúl Arsenio Oviedo, en la comunidad Santa Teresa, y a la localidad de Capibarú fueron trasladadas 6 personas. Estos traslados se hicieron ya de acuerdo a los pedidos que ellos mismos hicieron y que ellos mismos fueron decidiendo a qué comunidad trasladarse, ¿verdad? En este momento creo que también la comunidad lo que pide es una solución definitiva, y es lo que estamos nosotros comenzando a buscar. Hemos firmado un acuerdo de que esta cuestión de su estadía provisoria en estas comunidades serían por 3 meses, y que en estos 3 meses la institución del INDI tendría que resolver la situación de que se encuentren en una localidad en forma permanente y con los servicios básicos necesarios como para que ellos se puedan desarrollar. Quisiera también manifestar de que hemos obtenido algunos datos en conversaciones con ellos, ahí ya en la convivencia que tuvimos en esos días con ellos, de que en esos últimos días o en las últimas semanas estuvieron gente que estaban ingresando en la comunidad con pedido de asentamiento ahí, y que supuestamente serían los que incitaron y llevaron a la comunidad a esa violencia. Ellos hablan específicamente de 2 nombres. Uno que es un tal Ismael Barrios, que parecería ser un indígena urbanizado, no tiene comunidad, y que trabaja con campesinos sin tierra y cosas así. Y el otro es el conocido en Bururú, ¿verdad?, que estuvo por esa zona. Ellos, eso es lo que manifestaron, ¿verdad? Y bueno, hasta ahí mi primera intervención, presidente, y estoy a disposición para cualquier consulta. Muchas gracias. Le quiero hacer una pregunta, presidente. ¿Yo alguna vez le golpeé a usted la mesa? ¿Alguna vez? ¿Golpear la mesa? No, así literalmente no, presidente. Muchas gracias. ¿Ya están conectados? Senadora Rúa. Señor Pedro Torras tiene la palabra. Buen día. ¿Sí me escucha? Le escuchamos, adelante. No sé, ustedes me pusieron en comunicación, y si es una cosa que me tienen que consultar, por favor hagan la pregunta, porque si vamos a ir a los hechos, está todo documentado.
está todo firmado, están todos los reportes, están los partes policiales, que son suficiente evidencia a todo lo que me aconteció. Entonces yo creo que es suficiente información que se tiene allí. Por mi parte, yo creo que es suficiente esos documentos que se tienen. Muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias. A mí me gustaría, para que podamos llegar a algo concreto después de esta reunión, que tengamos entonces una resolución respecto a lo que va a suceder. Acaba de decirnos el presidente del INDI que en 3 meses se comprometió con encontrar una solución para la comunidad Caapotú, pero lo que necesitaríamos también es el compromiso de que estas colonias van a estar tranquilas y que se resuelva lo que se resuelva respecto a Caapotú, que mientras no haya una resolución judicial sobre ese juicio de reivindicación que veo que informaron ustedes en uno de los pedidos que se le hizo, pedidos de informe que hizo el Senado, ¿verdad?, a instancia mía, que mientras no haya una resolución judicial definitiva sobre la nulidad de título que se planteó contra la nulidad de título del INDI, creo que también hay un juicio de nulidad de título aparentemente iniciado por el INDI, y mientras no haya una resolución definitiva en el juicio de reivindicación de inmuebles, que no sean más llevados los miembros de la comunidad Caapotú a esa zona. Nosotros mañana vamos a hacer, por pedido de los miembros de estas colonias, se va a hacer una conferencia de prensa para exponer todos los casos que hay, porque este es uno de los casos, pero hay muchos otros casos judiciales donde gracias a Dios no existió esta violencia, pero hay una zona en Itacurú, más al norte, donde prácticamente se declaró zona liberada. Esas propiedades que tienen título de propiedad de personas que compraron del INDER y que tenían la posesión hace 40, 30 años, esas personas perdieron su posesión porque ahí están la gente de la familia de los Gautos, que justamente son los Gautos los que vinieron también a la comunidad Caapotú y que hoy uno de ellos está detenido, ¿verdad? Entonces, es muy importante que se tenga ese compromiso de la institución, presidente, para que quede esto en manos de la justicia como corresponde. Porque nosotros entendemos los derechos indígenas, nosotros queremos que la comunidad indígena pueda desarrollarse dignamente y que tengan, como tenemos muchos modelos de comunidades, que son comunidades exitosas. Cito una, la de Puerto Barra, la comunidad Che de Puerto Barra, que es un modelo que deberíamos tratar de imitar desde la institución. Ayer yo venía del distrito de Raúl Peña, volviendo a Ciudad del Este, y cuando cruzo Santa Rita, me encuentro con 3 niños indígenas al borde de la ruta, corriendo ellos solos. Paré, miré por todos lados a ver si había algún adulto, ningún adulto cerca. Hacía 12 grados. Los 3 niños estaban descalzos, uno de ellos con camiseta mangas cortas, la otra una nenita que tenía más o menos un abriguito encima. Todos estaban con short, así con ropas raídas, ¿verdad?, abandonados en el medio de la nada. Yo creo que tenemos que hacer realmente un trabajo de recuperación de estas comunidades y de darles de verdad acompañamiento hasta que mejoren la calidad de vida que ellos tienen. Porque no es humano tenerles como les estamos teniendo. Y yo entiendo y me doy cuenta, y eso lo digo yo sacando una conclusión y me hago responsable de lo que digo, que hay algunas instituciones, y cito las ONG porque algunas ONG se molestan por esto, este grupo que es Abañua, que yo no sé si está reconocido o no,
y este otro que habla de la Plataforma por los Derechos Humanos, que son las que acompañaron todos los atropellos que cometió esta comunidad. Y le cito a la señora Nilda Sosa, a la señora Rosa María Florentín, creo que es el apellido, Bogarín, Rosa María Bogarín, y no recuerdo el nombre de la otra, que son las tres que siempre están. Y que si uno ve los videos de todos los atropellos que sucedieron, tanto en la casa de la familia Alfonso, luego en la casa de la familia Torraz, luego en la última propiedad que no recuerdo, creo que es Maceto el apellido, de donde estuvo ahora en Acara del Costa. Antes de eso, en otros lugares, o sea, que se queda en la zona de Canindeyú en realidad, siempre son las mismas personas. Entonces es muy importante que nosotros delimitemos la responsabilidad y entendamos. Es muy bueno que haya desde la sociedad civil organizaciones que quieren cooperar para trabajar por la dignidad de los indígenas. Es muy bueno eso. Pero también es muy importante que desde las instituciones nosotros pongamos los límites, presidente. Porque ellos no pueden hacerse cargo. Una de las veces que se fueron a atropellar la casa de la familia Torraz fue un día sábado. Fue un día sábado y sin ninguna orden judicial. Había una medida cautelar que se había dictado, se había determinado que un oficial de justicia tenía que primero delimitar el terreno de las 500 hectáreas donde iba a llevarles y tenía que hacerse con acompañamiento judicial. No así porque estamos en un Estado de Derecho. Entonces, para mí es fundamental que estas cosas se digan en esta reunión. O si no, hagámonos responsables de lo que ellos hacen. Que alguien oficialmente desde alguna institución nacional se haga responsable de lo que hacen. Porque son personas privadas. Ninguno de los que están en esta mesa se va a animar a entrar a atropellar una propiedad ajena. Ninguno. Ni siquiera nosotros los senadores. Mucho menos nosotros. Así es, senador. Pero no podemos nosotros hacer ojos ciegos y oídos sordos a lo que está sucediendo. Entonces, quiero tocar este tema, presidente, y me gustaría tener una promesa suya o por lo menos su postura claramente acá para que estos atropellos terminen y que nosotros nos enfoquemos con su institución y nosotros como Comisión de Pueblos Indígenas nos enfoquemos a buscar que nuestros hermanos indígenas puedan vivir bien, que podamos cubrir todas sus necesidades, pero también enseñarles a desarrollarse, que ellos puedan tener su ansiada independencia de verdad, ya no movidos por intereses sectoriales ni por gente que tiene otra finalidad quizás. Es muy importante que el INDI se fortalezca y que el INDI tenga la última palabra y delimite la actuación de la sociedad civil en esta cuestión y que nosotros también como INDI y como en esta cuestión del conflicto esperemos la resolución judicial porque es la justicia quien tiene la última palabra cuando hay conflictos como este. Gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, tengo entendido que la Comisión de Pueblos Indígenas lo que hace es intermediar desde el principio, y desde hace tiempo yo me estoy sumando recién, y quiero también dar a entender el papel que nosotros tenemos dentro del Estado, dentro del gobierno, ante las instituciones que están directamente responsables del Ejecutivo y también del Poder Judicial. Y quiero manifestar que el Estado social de derecho es la que tenemos un poco más abarcante que el Estado de Derecho por la Constitución Nacional, y que la paz, tanto para los colonos, para los indígenas, es lo que deseamos y que debe ser en base a la justicia, y que la justicia que llega tarde muchas veces ya no es justa. Por lo tanto, si vamos a hacer una resolución, planteo que el INDI haga su parte, así como el INDER. Tenemos una invitación hoy con la gente de Bienestar Rural para hablar específicamente con la parte del INDER, pero también incluir en la resolución que la justicia se expida. Yo he tenido también la visita de responsables de parte de los pueblos indígenas que también son afectados, a pesar de que se los presenta como los vándalos, ellos también son parte de la injusticia.
ellos también son víctimas. Por lo tanto, tenemos que mirar muy abarcantemente, en forma objetiva, este problema, y no es hoy solo coyuntural. Es un problema de muy larga data. Y por sobre todo, reitero, que no se resolvió, pues se podía haberlo resuelto antes, si había celeridad de los órganos correspondientes, en el caso específico de la justicia, del Poder Judicial. Y entonces quisiera yo abogar a que se incluya instar, como creo que tenemos esa atribución de instar al Poder Judicial, en la instancia que corresponda, a que se expida para que podamos tener una resolución, porque así como el INDI solicitó, también solicitaron los colonos. Y si tenemos esa resolución judicial, vamos a tener nosotros ya entonces una disposición que sería ya hacer cumplir nada más. Con eso, presidente y estimados colegas senadores y invitados, quiero decir que nosotros somos los que queremos muchas veces hacer bien las cosas, y hay veces que también equivocada o interesadamente se nos quiere poner del lado de los que instigan, o los adjetivos calificativos que muchas veces no corresponden. Sin embargo, creo que vale la pena, buscando el bien, a veces exponernos a esas calificaciones, pero lo que no tenemos que es cansarnos como comisión y como poder legislativo, como senadores de la nación, buscar la paz, pero con justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y vamos a tener que buscar alguna solución, ¿verdad? Alguna solución, y por el camino de la ley. Nos decían de que esta propiedad de 1.364 hectáreas no existía, que se compraron papeles, que el señor Valentín Gamarra se fue preso porque compró propiedades en papeles. La presidenta del INDER hoy nos dice: existe la propiedad. Y tanto es que existe que en un juicio a la señora Marta Díaz, a la cual fue condenado creo que a 2 o a 5 años por invasión, funcionarios del INDER dijeron bajo fe de juramento que la propiedad existía. Y lo mismo fue condenada la señora Marta Díaz. Está bien, es la justicia. El INDI hizo el juicio de mensura judicial que comenzó en Itacrí, donde nadie se interpuso, o nadie interpuso acción alguna. Ahora nos dicen que los puntos encontrados ahí están mal, según una consultoría que hizo la presidenta del INDER. ¿Y por qué no lleva al juicio eso? Si hay juicios de nulidad de títulos también parados, ¿por qué no llevan ahí? Si tanto queremos que se solucione, que la justicia haga su trabajo. Que la justicia haga su trabajo. Eso es lo que pedimos nosotros. Hay juicios en curso, incidentados. Y la propiedad existe. De un lado del río Acaraí, del otro lado. No sé, pero existe. Ahora existe. Y antes no existía. Antes no existía. Así que
Yo creo que lo mejor es que estos dos juicios de mensura judicial y reivindicación de títulos continúen. Creo que es lo mejor. ¿Se puede sentar? ¿Se puede sentar? ¿Se puede sentar? ¿Se puede sentar? Doctora Michelle, ¿usted quiere hablar? Sí, presidente. Adelante. Sobre el punto que usted está diciendo, respetamos su opinión. Y así como usted lo dijo, dejemos que la justicia haga su trabajo. Pero nosotros no somos jueces, no somos fiscales y no somos autoridad competente para resolver este conflicto. Nosotros hemos hecho nuestra parte en la parte jurídica. Acá la doctora Diva está mostrando, inclusive nosotros descubrimos, nosotros investigamos las denuncias de esa finca en el año 1998. Está en el Ministerio Público. ¿Es un fraude? Sí lo es. ¿Existe irregularidades? Sí lo hay. Nosotros tenemos cómo probar porque nos remitimos siempre a las pruebas que hemos conseguido y acá las tenemos. Acá no es, yo digo, un día existe y otro día no existe. Acá existen responsabilidades y la responsabilidad la doy al presidente del INDI en este caso, que es la autoridad máxima, a que vaya al Ministerio Público, pida que se traiga a la vista la denuncia realizada, inclusive por Marta Díaz, en el 2019, en el cual ellos se fueron a hacer personalmente la denuncia y existen tomas de la prensa en el cual decían que la finca 1028 no existía. Ellos pidieron que se investigue en el Ministerio Público a los efectos de determinar el fraude. Entonces, acá el fraude sí existe, tenemos cómo comprobarlo, tenemos los documentos, entonces instamos a que pidan esa carpeta fiscal y se haga la investigación como corresponde y que no esté cajoneado ahí y después estén utilizando un título en el cual no se sabe ni dónde está ubicado. Pero cierto, no se sabe dónde está ubicado, pero ¿dónde? ¿Y quién es el responsable de investigar eso? ¿Quién es el responsable realmente de no engañarle más a esta gente? Acá Marta Díaz es responsable también, porque ella es la cacique, ella sabía que esa finca 1028 no estaba en el lado de Itacurú. Ella denunció y tenemos las pruebas de eso. Acá voy a pasarle con la doctora Diva, que les puede explicar porque ella estuvo en la parte investigativa, ella fue al Ministerio Público, ella estuvo buscando esa carpeta fiscal del año 1998, cuando eso del presidente era el Julio Colmán. Entonces ella le va a poder explicar claramente esa parte de la investigación. Pongo a disposición de la prensa todos estos papeles que tal vez tengan mis anotaciones, pero ahí se van a dar cuenta de la magnitud de la investigación. Así que pongo a disposición de la prensa. Esta es mi protesta silenciosa por el hecho de que muchos quieren esconder que se hizo fraude al Estado y que se está utilizando títulos denunciados para invadir propiedades y para incitar a la guerra entre paraguayos. Lo que quiero explicar también es que existen 3 comunidades Kaapotú. De hecho, sí, una de ellas, la Kaapotú original, fue creada en el año 1996 y el señor que está hoy preso, Ignacio Gauto, él compró con dinero del INDI, por ejemplo, una finca de 50 hectáreas a nombre de la comunidad y la volvió a vender. Y yo tengo acá también las escrituras para probar eso. O sea, no estamos hablando sin pruebas. Ese señor, Kaapotú original pasó, Ignacio Gauto fue cacique, Eusebio Gauto fue cacique, y por culpa de las peleas internas, porque lastimosamente la realidad es que los caciques arriendan la tierra a quienes plantan soja y esa renta se queda
en un mayor porcentaje a los caciques y llega muy poco a los otros indígenas más necesitados. Entonces, ¿qué pasa entre ellos? Se pelean y ahí ocurre que le sacan al cacique que estaba cobrando más y le ponen a otro cacique. Así fue que en Capotú original llegó Basilio Chamorro de cacique, quien hoy también está imputado en otras causas penales. Pero bueno, volvamos a Ignacio. Cuando Basilio Chamorro se queda como cacique de Capotú original, y otra salvedad que quiero hacer es que la señora Marta Díaz fue reconocida como lideresa de Capotú I, que es otra, dentro de un terreno invadido. Y eso le quiero pedir encarecidamente al presidente del INDI, porque él no fue responsable, porque él aún no era presidente del INDI, pero su antecesor sí, que dejen de reconocer comunidades dentro de terrenos invadidos o de terrenos en conflicto, que no hagan más eso, porque genera solamente más problemas. Bueno, como Marta Díaz fue reconocida como líder de Capotú I y había ese título fraudulento que dice 1.300 hectáreas, llegaron a un acuerdo entre Marta e Ignacio que se iban a repartir esas tierras, porque el de Capotú II, que es Ramón Benítez, ya desistió y ya se fue. Entonces, por eso es que hay duplicidad de nombres. Hay una misma persona que está en 3 comunidades, en el censo de 3 comunidades. Entonces, es una cuestión que va mucho más allá de esto y lastimosamente tengo que decir acá, por la forma en que está tomando la reunión, ¿verdad? Pero es un problema mucho más grave. Y no quiero desviar tanto del asunto, pero sí pongo a disposición de la prensa todos estos documentos para que no se diga más. ¿Existe título, papel? Sí existe. Ahora, que es un fraude, sí lo es. Muy bien. ¿Usted quiere hablar, señor Pico? ¿Cómo no, señor? Tiene la palabra. Gracias, presidente. Quisiera yo solicitar también a la comisión una cuestión que me parece trascendental y fundamental. Ya el Senado, en una convocatoria que nos hiciera la mesa directiva, había conformado una comisión que iba a estudiar esto. Y dentro de esa lógica, el INDER redactó un informe que nos entregaron, creo que el miércoles, en la Comisión de Bienestar Rural de la Cámara de Diputados, y en donde ellos se comprometían a trabajar con nosotros técnicamente sobre ese informe que ellos presentaron. Nosotros hemos tratado de hacer contacto con la gente del INDER, pero lastimosamente hasta hoy tampoco pudimos concretar una reunión con ellos, a pesar de que había un compromiso de hacer eso, ¿verdad? A fin de que nosotros tengamos una interpretación clara y correcta de ese informe que ellos presentan, en donde se manifestaban fundamentalmente 2 cuestiones. Una, ellos hablaban que en la trazabilidad de los títulos se puede llegar a una finca madre, y que en el primer título de desprendimiento de esa finca madre existían errores en los puntos y en las coordenadas, y que se tendría que rectificar, que es el primer punto importante que arrojó ese informe. Y el segundo tema es de que por más de que ellos hicieron ese estudio de título y que supuestamente había una trazabilidad, no podían todavía ubicar claramente en dónde caía el polígono en sí. Ahora, lo que sí estaba bien claro, según dijo el escribano, es de que el límite norte de esa propiedad, establecida en todos los títulos desde el principio, el límite norte era el río Acaraú. O sea que esa finca nunca pudo estar en Itacurú,
es lo que nos decía el escribano, y que teníamos que identificar en la zona de Caaguazú. Mariscal López, de existir, decía, él existe, pero tenemos que ubicar. Entonces, instar un poco o yo solicito, ¿verdad?, que esta comisión inste un poco al INDER también a conformar ese equipo que se comprometieron a hacerlo con nosotros, a fin de que nosotros tengamos una cuestión clara con respecto a eso, que es lo primero que quería decir. Lo segundo que quería decir era con respecto al pedido que hizo la senadora Rúa, con relación a llevarlos o no llevarlos al lugar hasta que se solucione el problema. Nosotros hemos llegado a un acuerdo ya con la comunidad de que ellos a ese sitio ya no volverían, y es más, ellos ya no quieren volver a ese lugar. Ahí la presión psicológica, el estrés, y yo creo que la cuestión psíquica inclusive está destrozado. Yo conviví con ellos 2 o 3 días en forma permanente. Yo comento una anécdota nomás para que se conozca en qué estado están esos niños y esas mujeres en esa comunidad. Hoy están 10 hombres, 2 de ellos son ya ancianos, y después todos son mujeres y niños. Cuando llegó, yo ingresé a la comunidad solo, y después de un tiempo ingresaron patrulleras que ingresaron con la idea de resguardar lo que se estaba haciendo, darle seguridad al tema. Y cuando vieron esas patrulleras, las mujeres y los niños comenzaron a llorar y corrieron todos. O sea que el susto ahí ya es tremendo, ¿verdad? O sea que ellos en este momento a ese lugar, senadora, no quieren volver, y nosotros vamos a buscar. Yo creo que esa es una responsabilidad del Estado, y como usted decía, alguien tiene que asumir. Vamos a buscar la mejor condición de dónde asentarlos definitivamente, ¿verdad? Creemos que la salida que tuvimos la semana pasada y el fin de semana, de trasladarlo a esas propiedades donde de alguna forma también existen conflictos o personas conflictivas, fue una solución del momento, y creo que en ese momento inclusive era prudente, ¿verdad?, por todo lo que estaba mencionando. Y sí vamos a comenzar a trabajar en 2 cuestiones, ¿verdad?, en paralelo. Seguramente uno es dónde asentarlo definitivamente, y 2, que se defina de una vez por todas la cuestión judicial, que seguramente una vez que nosotros tengamos todos los recaudos pertinentes y podamos definir claramente cuál es la posición, y a través de la asesoría jurídica tengamos un parecer ya claro, estaríamos resolviendo qué acciones vamos a tomar, ¿verdad? Entonces esas son las cosas que yo quería mencionar, y solicitar el apoyo de esta comisión, como para que ese trabajo interinstitucional realmente se pueda realizar y podamos esclarecer este informe que hizo el INDER, ¿verdad? Yo creo que este informe que hizo el INDER puede ser interesante, pero nosotros no tenemos bien claro qué significa lo que ellos nos entregaron en su momento, ¿verdad? Entonces sería importante aclarar eso. Gracias, presidente. Muchas gracias. Yo creo que con lo que nos acaba de decir el señor presidente del INDI, creo que faltaría más claridad, ¿verdad?, de ese documento. Y como usted tiene un juicio de mensura y tiene de anulación de título, que la abogada dice que hay otra reivindicación, pues que continúe esta cuestión es judicial, nada más. Y que yo no soy juez, yo no soy instigador,
yo no le llevé a ellos allí, fue el INDI. Yo no financié. Yo no financié. Con esto damos por concluida la sesión del día de la fecha. Muchas gracias a todos.